Con un marcado carácter antiimperialista, el pueblo cubano se movilizó masivamente en las calles en repudio a la invasión y al bombardeo llevado adelante por Estados Unidos sobre Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Muchas preguntas en términos geopolíticos se abrieron a partir de la invasión comandada por el presidente Donald Trump. Una de ellas tiene que ver con la situación de Cuba, con el futuro de Cuba, teniendo en cuenta que es un país históricamente asediado, atacado y bloqueado por parte del imperio. Pero otra cuestión que queremos Rosique, él es periodista militante del medio popular cubano La Tiza. Realmente ese es un hecho que se ha vivido con mucha amargura, con mucha angustia y al mismo tiempo con mucha indignación, con mucha rabia, ¿no? Desde el momento que supimos los bombardeos, tú veías los estados, comentaba la gente, estaba la gente muy alarmada de que empezaron los bombardeos y ya al otro día que te despiertas y habían secuestrado a Maduro y tal. Eso se vivió en Cuba con mucha indignación. Después, cuando además se sabe que mataron a 32 cubanos, que cayeron ahí en combate defendiendo a Maduro, defendiendo a Venezuela, defendiendo la soberanía venezolana, la indignación ha sido aún mayor. Yo creo que ha habido un repunte tremendo del antiimperialismo, al menos en una parte de la población, pero por supuesto, a nosotros nos pasa parecido a ustedes. La población también está dividida entre unos y otros que son bien de derecha y que están bien polarizados y no quieren saber de nada y se comportan muy parecidos a los libertarios argentino. Pero esa es como la manera, el punto de vista afectivo que yo he visto, que la gente se ha relacionado con ese acontecimiento, no, al menos la gente que es de izquierda. ¿No? La gente que es de derecha, no, la gente que es de derecha celebran todas estas cosas en Argentina, en Cuba, en todas partes, pero sobre todo está la indignación y está la ira por el modo que ocurrieron las cosas y por la falta de claridad, ¿no? Que todavía tenemos sobre qué es lo que pasó. O sea, esto ha tenido un desarrollo, una evolución. Lo primero estuvo ese acto donde habló el presidente, el primer secretario del Partido Comunista, ahí ese acto allá en la tribuna antiimperialista, donde yo lo vi muy indignado también, habló con mucha fuerza. Y después, sobre todo a mí lo que más me llama la atención, se han replicado esas movilizaciones en otras provincias, pero sobre todo me ha llamado la atención la política comunicacional del partido, del Estado y del ejército respecto a las amenazas de invasión, que ha sido muy lúcida, ha sido muy exitosa y ha apelado mucho a los sentimientos profundos patrióticos de la gente y a un tipo de moral que en el discurso hace tiempo que nosotros no usábamos, porque todo este discurso de la confrontación con Estados Unidos, del sacrificio, de la resistencia hasta el final, de la guerra de todo el pueblo, era un discurso que de cierta manera ya no estaba tan presente en el discurso público, bueno, porque en Cuba se estaban discutiendo otras cosas. Y ha regresado con mucha fuerza. Y hay que mirar, yo les recomiendo que observen las redes sociales del ejército, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, del Ejército Central, de las distintas instancias del ejército, porque es muy interesante y muy inesperado. Porque, por ejemplo, es una zona de la militancia, siempre pensamos el ejército como un lugar donde no había mucha creatividad en ese sentido, medio apolítico, medio, eh, ¿cómo te podría decir? Medio conservador, de no tanta audacia, y sin embargo, yo por lo menos he descubierto con mucha satisfacción una gran lucidez y una gran profundidad política en la comunicación que ha hecho en estos días el ejército de movilización de los sentimientos patrióticos. Y yo, según lo que vi, como un tipo de interpelación
que la gente hace mucho tiempo no tenía y que necesitaba tener. O sea, la gente ha encontrado en el tipo de exhortaciones que en respuesta a la amenaza inminente y a la manera en la que se ha expresado Donald Trump, la gente ha encontrado que desde el Estado, desde el partido y desde el ejército está teniendo un tipo de interpelación que les recuerda a la época de Fidel, a los momentos más épicos, porque habíamos tenido realmente con 15 años un discurso mucho menos, ¿cómo calificarlo? Mucho más plano, ¿no? Mucho menos de llamar a la movilización, mucho menos de llamar a las potencias afectivas, emocionales del pueblo, discursos más técnicos, discursos más de normalización de la vida, discursos más acomodados a cómo está funcionando la política en el mundo, a cómo parecer respetable y adecuado al orden internacional. Y sin embargo, el discurso que estamos viendo ahora mismo en Cuba, por parte de la izquierda, por parte del Estado, por parte del ejército, por parte del partido, nos remite a los mejores momentos de la movilización revolucionaria. Pero que hay que ver qué resultado va a tener en los próximos meses, en los próximos días, y a lo mejor una activación mayor de la movilización de la gente, una activación de las estructuras políticas, porque todavía o sea, no es exactamente lo que me has preguntado, pero esta crisis en la que nosotros hemos viviendo varios años y la manera también en la que se le llevó la reforma económica en los años anteriores, tienen como correlato las dos cosas cierta desmovilización y cierto retorno de la gente a la vida privada, a la reproducción material de la vida, a la familia, a los asuntos individuales. Y ahora mismo estamos viendo que no, que está en tensión la nación porque hay un peligro ahí inminente. La derecha cubana ha tenido esta actualización. Siempre tuvo determinadas características bastante extremistas, etcétera, etcétera, pero además ha tenido toda una actualización en conexión con las derechas hemisféricas. Entonces, los discursos, cuando tú te pones a analizar los discursos de los influencers, de los operadores políticos, de los medios de derecha en Cuba, vas a encontrar todos los marcadores de discurso, todos los estilos comunicativos propios de las nuevas derechas. Entonces, ellos han apostado desde el primer gobierno de Donald Trump a la polarización. Si en la época de Obama habíamos tenido, por ejemplo, una emigración en Estados Unidos que de cierta manera estaba empezando a estar de acuerdo con que ya hubiera un entendimiento, con que ya se normalizaran las relaciones, incluso estaban planteándose votar demócrata. En cuanto ganó Donald Trump, todo eso se revirtió, se le puso un montón de dinero a gente que ha polarizado mucho la Florida y que después que nosotros se ha generalizado el Internet en Cuba, esa polarización ha llegado también a Cuba y a Madrid, etcétera, etcétera, y la sociedad cubana está muy crispada. Después de la crisis de la pandemia, con las cosas que ocurrieron en las protestas del 11 de julio, la manifestación del 27 de noviembre, solo han profundizado esa polarización. Entonces esa es la situación en la que estamos, ¿no?